A ver, lógicamente un balance negativo. Al final, bueno, nosotros podemos tomarlo de varias formas, pero bueno, al final hay que tomarlo que somos un grupo de chicos, la mayoría nuevos, con varios juveniles, gente joven. Y está claro que cuando salimos a jugar fuera de casa, sobre todo en campos de hierro natural, que pues nos está costando mucho y no somos capaces muchas veces de competir, tenemos momentos muy flojos en esos partidos. Bueno, es un error y unas cosas que nos faltan, que lo sabemos, y lo único que nos queda es tomarlo como aprendizaje e intentar corregirlo poco a poco. Sí, a ver, por una parte bien, contentos, yo creo que estamos logrando objetivos que nos planteábamos, pues de gente, bueno, lo primero de gente también ayudando al primer equipo, o alguno, bueno, como Marc, que ya salió, y eso siempre es bueno para el club y para que los chavales crezcan. Por ahí bien. En cuanto a juego, en cuanto a conceptos, también estamos contentos con ellos. A partir de ahí, lógicamente, los resultados pues no son los que nos gustarían. Defensivamente nos cuesta, tenemos demasiados goles encajados. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues eso, el margen de mejora en ese sentido es muy grande y es lo que tenemos que lograr conseguir en esta segunda vuelta. Y con ello, pues también nos vendrán los resultados, lógicamente. Sí, un partido muy complicado. Primero, porque fuera de casa lo que hablamos nos está costando. Después porque las dimensiones del campo no son las que estamos acostumbrados, por donde entrenamos, por aquí por Ganzábal y demás, y ellos son un buen equipo con gente veterana. Se reforzó bien, bueno, ya en verano con la gente que vino del Astur, con Nacho, con Sinchi, tienen a Robi, que es el pichichi de la categoría, toda la experiencia del mundo. Bueno, es pues un reto pues para los chavales para hacerles frente, para competirlo, y a partir de ahí pues intentar sacar algo de allí. Pues la verdad lo afrontamos con muchas ganas y pues el equipo, yo creo que más allá de esos errores que hablamos, está bien. Vamos a ir recuperando gente, que es verdad que tuvimos muchas bajas esta primera vuelta. Bueno, dependeremos también un poco pues de la dinámica del primer equipo para poder estar todos y demás, pero bueno, sabemos lo que es un filial, sabemos que es para ayudar, pero por lo demás bien, a trabajar, a seguir mejorando y que los chavales sigan evolucionando.